Creo que ya se está compartiendo la pantalla, entonces veamos. Bien, este ejercicio que vamos a hacer es una simplificación o la simplificación más grande que nosotros podríamos hacer del fenómeno, ¿verdad? Que estamos estudiando de movilidad. Voy a recordar de qué se trata esto. Bueno, de nuevo, como ya hemos hecho varias veces, recordemos que el fenómeno de transporte ocurre porque existe una separación espacial entre el sitio o las personas que ofertan y quienes demandan un bien o un servicio. Alguien quiere vender o comprar algún bien o algún servicio, pero ese se ofrece en una ubicación geográfica que está espacialmente separada a una determinada distancia de esta persona o de quienes están demandando ese bien o servicio, ese producto. Esa separación espacial le obliga entonces a la persona a moverse, ¿no? Entonces, básicamente tenemos eso, tenemos un punto en donde está la demanda de un bien y otro punto donde está la oferta de ese bien y obliga entonces a trasladarse, ¿verdad? Ya sea a trasladar personas, que la persona o las personas se trasladen de un punto a otro, o mercaderías. Eso obligaría a hacer ese movimiento. O existe una demanda por ese bien o ese servicio que produce o genera la intención de trasladarse y moverse para poder cumplir ese consumo de ese bien o servicio. Decíamos que eso ya de por sí genera una demanda. Sin embargo, esa demanda no se materializa si no es hasta que nosotros colocamos un sistema de transporte que permita realizar ese movimiento. Entonces, estas dos cosas tienen que estar unidas como un sistema de transporte. Bien, claro, esto es muy sencillo, muy simple y estamos viendo esto como el movimiento particular de una persona o de una mercadería en particular, de un punto a otro. Esto se repite a lo largo de todo el sistema y todo el área territorial de la zona que nosotros estamos estudiando, con múltiples actividades en múltiples momentos y con distintos sistemas de transporte, ¿verdad? Esto es multiplicado muchas veces y en muchos sitios dentro de ese territorio. Pero el fenómeno general es ese. Entonces, por aquí tenemos el sistema de transporte que estaría aquí dibujado a través de esta línea y nuestro sistema de actividades que está representado por estos círculos verdes y esa necesidad de consumo de ese producto. ¿Okay? Ese es el fenómeno general. Entonces, esto a la forma más simple y sencilla que nosotros podríamos traducir eso es a tener lo que llamamos un punto, que es un origen de viajes, ¿verdad? Este es el origen. Y otro punto que tenemos un destino de viajes, y aquí ya vamos a suponer ya no un viaje, un solo viaje en particular, sino un conjunto de viajes de personas que por distintas razones quieren viajar desde este mismo lugar a este otro. Se están desplazando y, por ejemplo, pueden tener disponible una carretera, ¿verdad? Y entonces esa carretera o algún sistema de transporte va a estar aquí uniendo esos dos puntos y va a tener asociado una función de costo o de nivel de servicio, o sea, una función de oferta. Vamos a tener aquí una oferta a través de una curva. Mientras que entre este origen y este destino existe alguna demanda de viajes. Entonces, gráficamente, lo que vamos a tener es aquí, en este eje, cantidad de viajes o flujo, viajes o un flujo de vehículos moviéndose, por ejemplo, vehículos por hora, de este punto a este otro, y que existe entonces una curva de demanda.
¿verdad? Que me dice que si este otro eje lo que tiene es el costo de viaje, podría ser en minutos o en colones, cuando ese costo es bajo, entonces tenemos, perdón, más bien cuando el costo es muy alto, tenemos poca gente moviéndose, ¿verdad? O queriendo viajar de un lado a otro en una condición como esta. Pero cuando este costo disminuye, muchas personas van a querer trasladarse de este origen a este destino. Y luego, por otro lado, tendríamos una curva de oferta, que es esta, de la oferta, y está la curva inversa de demanda. Y esta oferta está relacionada con, o es más bien la curva de nivel de servicio de este sistema de transporte que pusimos aquí. Es un sistema de transporte tal que cuando poca gente lo está utilizando, el costo es bajo, pero cuando hay más personas usándolo, el costo aumenta y ya vimos que eso es por efecto de congestión, del tiempo de viaje, etcétera, etcétera. Esto es básicamente de tal manera que ahora la pregunta inicial que podemos resolver en este problema sería encontrar este punto de equilibrio entre la oferta y la demanda, que es básicamente hacer que la curva de costo sea igual a la curva de demanda, encontrar ese punto en donde los costos son iguales, o sea, donde tenemos este punto de costo igual en ambas curvas, y determinar cuántos viajes, cuánto es este flujo X, y también determinar a qué costo se realizan esos viajes. Eso sería encontrar el patrón de flujos. Esa sería la primera pregunta que queremos responder en este problema. Bueno, en este fenómeno. Con este tipo de modelo sencillo, como les decía, es la simplificación máxima que podríamos nosotros hacer del fenómeno de transporte. Un origen, un destino, una curva de demanda, una curva de oferta y ya. Listo. Entonces, vamos a ver este primer ejercicio. Fíjense que básicamente dice así: el MOB estudia la posibilidad de aplicar tarificación vial por congestión en las principales vías de acceso a San José. Su empresa consultora fue contratada para estudiar esta medida en el corredor que conecta San José y Cartago, cuyas curvas de oferta y demanda de transporte son las siguientes. Entonces tenemos esas dos ecuaciones. Entonces, como ven, como estábamos viendo hace un rato, nos están dando un corredor básicamente, tenemos una demanda de viajes en ese corredor y tenemos una curva de nivel de servicio. Entonces tenemos la curva de oferta y la curva de demanda, y ¿qué hay que hacer? Básicamente, pues igualarlas. En este caso, fíjense que esta curva relaciona el costo con V, que es la cantidad de viajes en el corredor. Vean que este costo es decreciente en función de V, eso significa que sería la curva de demanda. No se dice ahí cuál es la demanda y cuál es la oferta, pero esta sería la curva inversa de demanda, es una curva lineal que correspondería a esta curva que vemos acá. Y por otro lado tenemos esta curva que es una curva de costo creciente. A medida que el flujo V se incrementa en ese corredor, aumenta el costo. De hecho, esta curva, que como les digo es la curva de nivel de servicio, tiene la forma de una curva que se denomina BPR, que es una agencia de los Estados Unidos que estudia estos temas de transporte, que propone este tipo de curvas, en la cual tiene aquí un valor que este es el que se conoce como el tiempo a flujo libre, ¿verdad? Que lo habíamos estudiado, que corresponde precisamente a este punto de aquí, ¿no? A este punto. Es decir, es el valor de costo mínimo que ocurre para cuando el volumen es cero. Ven ustedes, en este caso es 7,5, digamos. Esto podría ser una curva en minutos. Entonces, lo que dice es, cuando el volumen es cero, se necesita por lo menos 7,5 minutos a velocidad máxima para recorrer ese
ese corredor. Y luego tiene, depende de un par de parámetros que son este de acá, que en este caso se le ha puesto un 2, que es, normalmente se denomina con la letra alfa, es simplemente una constante. Y este otro que es beta, que tiene que ver con la, pues el factor al que crece, digamos, el costo. Estos tienen que ver con el crecimiento del costo en función de V. Y luego tenemos el volumen en el corredor o el flujo en el corredor sobre otro valor que es la capacidad de la carretera. Ese es el tipo de curvas que en la práctica se utilizan para modelar las redes de carreteras, ¿verdad? O un tipo, hay otras un poco más complejas, pero esta es de las más, es una de las que se utiliza y es de las más sencillas. Es una curva BPR. Entonces, esta sería la curva de oferta que correspondería a esta curva creciente de acá. Bien, entonces ya entendiendo qué es lo que nos están dando, de qué se trata este problema, dice, determine cuál es el patrón de flujos, ahí sería en el corredor, ¿verdad? Que hay un error también de escritura. Determine cuál es el patrón de flujos en el corredor. ¿Qué nos están preguntando? Básicamente esto, muy sencillo, es igualar las dos curvas, encontrar el valor de X y encontrar el valor de C. Así se resolvería este problema. Voy a escribir entonces lo siguiente. Entonces tendríamos una curva de oferta como tenemos ahí, que es C igual a 40.000 menos 9,5. 40.000 menos 9,5 por V. Esta es la curva de oferta, perdón, de demanda. Y por otro lado tenemos la curva de oferta, que era 7,5 por 1 más 2 V entre 1500 y esto elevado a la 9. Esta sería, ahora sí, la curva de oferta. Entonces, para encontrar el patrón de flujos, lo que hacemos es igualarlas. ¿Okay? Entonces, haríamos 40.000 menos 9,5 por V igual a 7,5 por esto de acá. Y de aquí, lo que hacemos es despejar el valor de V y luego sustituir en cualquiera de esas curvas y encontrar el valor de C, y esto sería el patrón de flujos, que sería este punto. ¿Okay? Eso es lo que nos están preguntando. Esto está un poquillo incómodo porque está elevado a la 9. Entonces, para resolver esto de manera sencilla, mira, está cerrado. A ver. Vamos a abrirlo. Lo que hice fue prepararlo aquí en un Excel para que lo resolvamos rápido y además también veamos cómo podemos usar Excel para problemas así sencillos como este, que ustedes también lo podrían usar en el examen. Entonces, aquí está preparado el ejercicio. Voy a aumentar esto un poquito. Aquí básicamente lo que hice es escribir esas ecuaciones. Aquí, bueno, pues escribí nada más una serie de distintos valores de V. Y bajo estas columnas ahí estaría la curva de demanda. Bueno, básicamente sobre la curva D. Entonces, fíjense que aquí está la ecuación. 4.000 menos 9,5 por V. Y aquí está la curva de oferta. Ese sería el costo de oferta, que es 7,5 por 1 más 2 por V sobre 1500 elevado a la 9. ¿Okay? Que son esas dos curvas. Aquí está gráficamente dibujadas las curvas. Esta línea azul corresponde a esta, que es la curva de demanda. Y si quieren, vamos a pintar esto así. Esta sería la curva de demanda, y la curva naranja, que es esta otra, es la curva de oferta, que es esta curva que está dibujada aquí. Entonces, básicamente, repito, estamos buscando que es el patrón de flujos, que es este punto. ¿Okay? Entonces, lo que hice, bueno, esto es nada más, estos datos son básicamente para verlo gráficamente.
Pero para resolverlo lo podemos hacer aquí. Aquí he vuelto a escribir, voy a poner cualquier valor, digamos V. Aquí he repetido las ecuaciones, la demanda y la oferta, y están las dos curvas en función de este valor de V. Y aquí lo que he hecho es la diferencia entre lo que me da el costo de demanda y el costo de oferta. O sea, uno menos el otro. Entonces, para encontrar la solución, lo que necesito es que esta diferencia sea cero, ¿verdad? Necesito encontrar el punto donde ambos costos son iguales, encontrar cuál es el valor de V, ¿verdad? Ahí dice 200, pero bueno, ¿qué pasa con 300? O con otro valor, 1200, fíjense que ahí la diferencia se comienza a disminuir. Vean que está cerca del 3000. Vamos a ponerle 3000 para que lo haga bien rápido. Y la manera en que lo podemos hacer esto con Excel es utilizando la herramienta Solver. ¿Okay? ¿Qué pasó aquí? Aquí se pasó. Vamos a hacer esto así porque como que se pierde la ventaja. Okay. Bueno, entonces con Solver le digo, vamos a establecer como celda objetivo esta celda de la diferencia y lo que queremos es que me logre que ese valor sea 0. Cambiando esta celda que sube y le digo resolver. Entonces Solver comienza ahí a hacerlo por iteraciones y ya, resolvió la ecuación. Eso es para no hacerlo aritméticamente ahí manual. Y encuentra que el valor es 3106, ¿verdad? Este punto de aquí está por 3100, pero exactamente en 3106 es donde las dos curvas se cruzan. Tendríamos entonces que el patrón de flujos corresponde a este par ordenado. Este sería V, 3106, a un costo de 10.496. Esa sería la respuesta a la primera pregunta, ¿verdad? Es algo muy sencillo. No sé si tienen alguna duda con esto. Así todo está bien. Está claro y seguimos. Todo está claro, profe. Muy bien, gracias. Bien, la siguiente pregunta del enunciado es: calcule el excedente social neto asociado al patrón de flujos del corredor. ¿Okay? Entonces, recordemos que vamos a poner otra. La fórmula del excedente social neto era la siguiente. Teníamos que el excedente social neto se calculaba como, recordemos que era el área debajo de la curva de demanda, es decir, la integral desde 0 hasta algún valor f de la función inversa de demanda, menos la integral o el área debajo de la curva de costo marginal. Esa es la ecuación. Entonces, recordemos, ¿verdad?, en los problemas típicos, si esta, quiero hacer una diferencia. Vamos a suponer que esta es la curva de costo medio. Recordemos que siempre en transporte, la curva de costo con la que los usuarios toman decisiones es la curva de costo medio. La curva de costo marginal es una curva que va por encima de esa curva de costo. Y recordemos que la curva de costo marginal era igual a la derivada de la curva de costo total respecto al flujo, ¿verdad? Respecto a X. Donde el costo total era el costo medio, vamos a decir C, por X, por el flujo. Entonces, esto es el costo total y sería la derivada de eso. Esa es la curva de costo marginal. El excedente social neto, entonces, para un punto como este, para un flujo como este, tendríamos que es esta área. Y recordemos que en el caso del equilibrio que ocurre de forma espontánea en el sistema, que no es con este flujo, no es con este F
que le vamos a llamar asterisco, sino que se da con este otro flujo, vamos a ponerle F0. Ese es el flujo del equilibrio. Tendríamos que seguir calculando esa área y nos empieza a generar este otro triangulito de aquí, pero que es un triangulito negativo. Esta es la fórmula así directa, la de definición de excedente social neto. En nuestro caso, vean que bueno, eso lo podríamos hacer, podríamos encontrar la curva de costo marginal de nuestro problema. De hecho, vamos a hacerlo aquí para... Vean que si esta es mi curva de costo medio, vamos a hacerlo por partes. Voy a calcular la curva de costo total. Si esa es la curva de costo medio, la curva de costo total sería esa curva de costo medio multiplicado por, en este caso, por V. ¿No? Eso nos daría 7,5 por V más 2 por V elevado a la 10 entre 1500 elevado a la 9. Esa sería nuestra curva de costo total. Y la curva de costo marginal sería la derivada de esto respecto a V, lo cual nos daría 7,5. Otra vez aquí por 1. Aquí sería 20. Y tendríamos otra vez V entre 1500 a la 9. Esta sería nuestra curva de costo marginal. Una forma de resolver entonces el problema, la pregunta que nos están haciendo es, fíjense, tendríamos que hacer el excedente social neto. Sería entonces la integral desde 0 hasta el valor de V que habíamos obtenido ya como resultado, que era 3106, ¿verdad? Tendríamos que hacer la integral hasta este punto de aquí. Hacer la integral de esto hasta 3106 de la curva de demanda, que es esa curva de ahí, 40.000 menos 9,5 V, o bueno, o X. Voy a ponerle V de V. Menos la integral desde 0 hasta ese mismo valor, 3106, de esta ecuación que tenemos aquí, que es la curva de costo marginal, también de V. Tendríamos que resolver ese problema, que es un poquito medio incómodo casi siempre, resolver estas integrales, sobre todo cuando nosotros lo que tenemos es realmente curva de costo medio y no una curva de costo marginal, aunque la podemos deducir, pero hacer estas integrales es un poco, digamos, incómodo. Entonces, en el caso de transportes, vamos a hacer lo siguiente. A partir de esta curva, a partir de esta ecuación de definición del excedente social neto, vamos a hacer lo siguiente. Vean que nada más es incluir esta definición aquí de curva de costo marginal para simplificar un poquito esta ecuación. Un poquito, no es que nos ayude demasiado, pero en este caso, para este problema sí. Entonces, vean, esto nos quedaría de la siguiente manera. La primera integral es la misma, que es el área debajo de la curva de demanda, esa no va a cambiar. La ecuación no le vamos a hacer ningún cambio. Pero esta de acá, vamos a sustituir entonces, en lugar de costo marginal, esta expresión, que es la derivada con respecto a X de el costo medio por X, ¿verdad? Por el flujo de X. Entonces, la integral de la derivada, pues aquí digamos que esto se cancela y nada más sustituimos F aquí. Entonces nos queda que esto es igual a la integral, o sea, el área debajo de la curva de demanda, menos directamente el costo por el costo medio por el flujo y ya está. Nos queda esta otra expresión. Gráficamente eso se ve de la siguiente manera. Esta es mi curva de demanda.
vean que la diferencia de esta forma de la expresión del excedente social neto a esta otra es que esta depende del costo marginal y esta ya la tenemos directamente en función del costo medio, ¿okay? De este costo. Entonces vamos a suponer que esta es la curva de costo medio, esta es la curva inversa de demanda y este es el patrón de flujos. Entonces vean que esta expresión lo que me dice es que el excedente social neto lo puedo calcular de la siguiente manera. El área debajo de la curva de demanda, que sería todo esto, ¿verdad? Desde 0 hasta F, donde este es F, ¿no? El flujo aquí de equilibrio. Entonces es toda esta área. Ese es el primer término de la ecuación. Y a esa área le quito el costo por F. O sea, le quito este rectángulo. Ese es el segundo término de la ecuación. Entonces, esta área menos esta. Entonces, el excedente social neto sería esto de aquí. Es decir, es el área que queda a partir del punto del costo hacia arriba. La curva de demanda. ¿Alguna duda con eso? Vamos a hacer un gráfico adicional para que veamos, cómo funciona esto, digamos, en general. Vamos a hacer aquí un gráfico bien grande. Entonces, si por acá tenemos los viajes o el flujo, aquí tenemos el costo y esta es nuestra curva de demanda. Esta es nuestra curva de costo medio y vamos a suponer por aquí viene nuestra curva de costo marginal. Entonces, para un punto cualquiera en este gráfico, vamos a suponer que para este flujo de acá, sale un poquito torcido, pero para este flujo de acá, de acuerdo con la primera expresión del excedente social neto, vean, el excedente social neto sería, bueno, la función desde 0 hasta f de la función inversa de demanda menos la integral desde 0 hasta f del costo marginal. Entonces, según esa definición, el área que tendríamos que calcular como excedente social neto sería esta. Ahí tenemos área debajo de la curva de demanda menos el área debajo de la curva de costo marginal. ¿Sí? Esa sería esa definición. Ahora, de acuerdo a la segunda definición o la segunda forma de expresar esto, eso sería igual a la integral desde 0 hasta f de la función inversa de demanda menos el costo, pero ahora sería el costo medio por f, ¿no? Entonces, en este caso, también para este flujo, más bien lo que tendríamos que hacer es determinar para ese flujo, ay, qué incómodo con estas herramientas de zoom, se atraviesan. Tendríamos que determinar cuánto es este costo de acá
y más bien calcular esta otra área. ¿Okay? De acuerdo con estas definiciones, ese resultado es exactamente el mismo. Un caso particular de eso es en este punto. Qué cosa más incómoda que es trabajar con Zoom. Con otras herramientas no pasa, pero bueno, nosotros tenemos que usar Zoom porque eso es lo que nos manda la universidad, pero que no puede trabajar muy tranquilo. Ustedes no lo ven, pero cada vez que pongo aquí el puntero, se me mueve la barra de Zoom, la que tiene esa barrita de herramientas, y entonces se me pone justo encima y no puedo escribir. Qué cosa. Ya no. De veras que no me deja. Vamos a ver. Vamos a ver si lo hago así. Ahí sí. Bueno, entonces les decía, para el caso particular de este que es el patrón de flujos, donde este valor es F y este valor es E, podríamos calcular el área de dos formas, ¿verdad? Como lo vimos por definición, que sería esta área, ¿verdad? Toda debajo de la curva de Mann, esta área de acá. ¿No? Esto. Y a eso habría que restarle este otro pedacito. Eso sería de acuerdo a la primera definición. Sin embargo, de acuerdo con la segunda forma o expresión que vimos, yo podría simplemente calcular esta área, que es el área debajo de la curva de demanda hasta este punto. Y calcular solamente este triángulo. ¿Okay? Según las definiciones, vean que la diferencia es que aquí tengo esta área gris, que con esta definición se calcula esto, menos todo esto, bueno, más esto, menos esto. Y aquí solamente calculamos el área amarilla, es decir, el área debajo de la curva de demanda hasta el costo de este rectángulo. No sé si quedó claro. Sí quedó claro, profe. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, vean que es mucho más sencillo calcular a través de esta segunda definición o esta segunda forma de expresar el excedente social neto. Entonces, eso lo vamos a hacer así en nuestro problema. En este caso particular de nuestro problema, entonces, usando esa segunda forma de escribir el excedente social neto, para este punto de equilibrio, que es el patrón de flujos, donde tenemos aquí el valor de 3.106, y este costo, voy a poner por acá, con un valor de 10.496. Lo que tenemos que hacer es calcular básicamente el área de este triángulo, ¿verdad? Entonces, es lo que estamos haciendo. ¿Qué pasa? Es lo que estamos haciendo aquí con esta ecuación. Vean que aquí el excedente social neto sería, entonces, la base de este triángulo es 3.106 por la altura del triángulo, es la diferencia entre 40.000, esta resta que está aquí es la diferencia entre 40.000, que es este punto, y 10.496. Pues tenemos la base, la altura, entre 2. ¿Okay?
Entonces, ese sería el excedente social neto. Vean que en este caso particular, como la demanda es lineal, además, nos simplifica muchísimo calcular eso así, en lugar de calcular, aunque se pudo haber hecho, la curva de costo marginal y hacer todas aquellas integrales y todo aquí, esto nos simplificó muchísimo el cálculo. ¿Alguna pregunta del cálculo del excedente social neto? ¿No? Que quede claro, es este triangulito por la fórmula que estamos usando o la forma de expresar el excedente social neto de esta otra manera. Seguimos con, si tienen dudas, con la siguiente pregunta del enunciado. Entonces, calculen el excedente social neto asociado al patrón de flujo del corredor. Es esto que hicimos. Determine el patrón de viajes óptimo del sistema. Entonces, en ese corresponde ya no al equilibrio que se da de forma espontánea entre la curva de costo medio y la demanda, sino más bien, como es el óptimo, recordemos que el óptimo del sistema se obtiene cuando el equilibrio ocurre entre la curva de costo marginal, que está aquí dibujada gris, y la curva de costo medio. Hace un rato hicimos la derivada de la derivación de esa curva por aquí. Es esta curva que dice que es el costo marginal, es 7,5. Vean que es prácticamente la misma expresión de costo medio, solo que aquí este término en lugar de ser 2 es 20. Pero toda la ecuación, el resto es igual. Entonces, esa es la ecuación que he puesto aquí. Esta sería la curva esta de color gris. ¿Okay? Entonces vean que la expresión es esa. ¿Saben? 7,5, 1 más 20, V entre 1500 a la 9. Esta curvita es esta curva gris. Fíjense que el equilibrio óptimo del sistema ocurre, como ya lo esperábamos, para un flujo más pequeño, alrededor de 2500. Bueno, para encontrar ese equilibrio hice lo mismo. Aquí vamos a poner aquí cualquier otro valor. Aquí está escrita la curva de demanda, la misma que era 40.000 menos 9,5 por V, y aquí en lugar de la curva de costo medio escribo la ecuación de la curva de costo marginal, que es esta expresión donde aparece 20 en lugar de 2 en ese factor. Y aquí se calcula, aquí lo mismo que hice antes, calculo la diferencia entre estos dos términos, y entonces de nuevo voy a utilizar el solver y le digo que yo quiero más bien ahora que esta celda obtenga el valor de 0 cambiando la celda de V para determinar con cuál volumen, a cuál volumen encontramos igualdad entre la curva de costo marginal y la demanda. Y ya está, ya la diferencia es 0. Entonces el resultado es 2521, es un valor que está por aquí. Vamos a dibujar esto de otro color. Entonces para este otro punto, por aquí, el equilibrio con la curva marginal ocurre en 2521. Y eso ocurre a un costo marginal, ¿verdad? Marginal de 16.051. Ahora, fíjense que este es el costo marginal. Para este costo marginal, otra cosa que podemos hacer aquí de una vez es determinar el patrón de flujos, porque en el patrón de flujos aquí no sería 2.521 y 16.051. No, ese no es el costo, ese no es el patrón de flujos. El patrón de flujos siempre habría que expresarlo con el volumen o el flujo y el costo percibido por el usuario, que es el costo medio. Entonces, este no es el costo que percibe el usuario. El costo que percibe el usuario es este otro, ¿no? Que está aquí abajo, con la curva naranja. Entonces, yo lo he calculado aquí, en esta otra celda. Como ven, he vuelto a colocar la ecuación de la curva de costo medio.
la que no tiene 20, sino que tiene 2, y lo he calculado para este volumen que encontramos aquí de 2.521. Entonces el costo que da aquí abajito es de este valor, 1.612. Entonces, nuestro patrón de flujos correspondiente al equilibrio óptimo del sistema es 2.521 con un costo percibido por el usuario de 1.612. Este es el costo marginal, ¿verdad? Que es el que nos define ese flujo, y este es costo medio. Esto es para el equilibrio óptimo, digamos, para el asterisco. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas, no hay dudas, todo claro. Bueno, entonces, perdón. Determine el patrón de viajes óptimo del sistema. Entonces, el patrón de viajes óptimo del sistema, decíamos, es este. 2.521 como flujo y un costo medio percibido por el usuario de 1.612. Aunque eso lo encontramos igualando la curva de demanda con la curva de costo marginal. Y el valor de costo marginal para este flujo de 2.521 es de 16.051. ¿Ok? Calcule el excedente social neto asociado al patrón de flujo óptimo del corredor. Es decir, lo que hicimos antes, ahora hay que calcular el excedente social neto, pero para este otro equilibrio. Entonces, ¿qué decía nuestra definición o la forma de escribir el excedente social neto? La última que encontramos es que podemos calcular el excedente social neto, dijimos, como el área debajo de la curva de demanda menos el costo que medio por el flujo, para el flujo que corresponda. Okay. Entonces, para este flujo de 2.521, tendríamos, según esa definición, el área debajo de la curva de demanda, este primer término, sería todo esto. Sería este trapecio, ¿no? Grandote. Ese es el área debajo de la curva de demanda para este flujo. ¿Menos qué? Menos el costo, el rectángulo que se forma entre el costo medio para ese flujo por el flujo. O sea, menos este rectangulito de aquí abajo. Menos este pedacito. ¿Okay? Entonces, el excedente social neto en este punto, para este flujo, sería este trapecio que queda aquí. ¿Okay? Que está definido por el trapecio por estos puntos. Este punto, 1612, este otro punto de aquí, para el flujo de 2521, este otro punto de aquí, 16.051, y este punto de 40.000. ¿De acuerdo? Ese sería el excedente social neto en este otro flujo, ¿verdad? Para el de 3.106 ya vimos que era este triángulo, que es el área debajo de la curva de demanda hasta este flujo, que es este trapecio grande, menos el rectángulo rojo, si le podemos llamar así, menos este rectángulo. En este otro es este trapecio hasta aquí, menos este rectángulo chiquitito de aquí abajo. Entonces, eso está calculado aquí. Entonces, vean. Tendríamos, para calcularlo por partes, ese trapecio, entonces es el área de este triangulito de arriba más el área de este rectángulo de aquí. ¿Okay? Entonces tenemos, fíjense, que sería, bueno, la base del triángulo son 2.521, ¿ve? Este H31 es este valor, 2.531, la base del triángulo. Bueno, multiplicado por la altura, vamos a ver. Vamos a ver, algo, creo que me equivoqué.
M31, que es el flujo. Ah, sí, está bien. Es que aquí calculé primero el rectángulo. Sería, entonces, no, perdón, ya sé qué fue lo que hice, que me tiene confundido. Es que, aunque esto es una pregunta que viene posterior en el enunciado del problema, más adelante se pregunta, calcule la magnitud de la tarificación vial por congestión que se debería cobrar en el corredor para alcanzar el patrón de flujos óptimo del sistema. ¿Sí? Y recordemos que la tarificación vial por congestión, que nos permitiría pasar de este equilibrio a este otro, para pasar de este flujo de 3.106 al flujo de 2.521, si recuerdan, se calcula como la diferencia entre el costo marginal y el costo medio calculado para el flujo óptimo. En este flujo de 2.521, el costo marginal es 16.051 y el costo medio es 1.612. Entonces, la diferencia entre estos dos puntos, entre estas dos alturas, 16.051 y 1.612, sería la tarificación vial por congestión que habría que cobrar. Sí, de acuerdo. Eso lo calculé aquí. Aquí está la diferencia entre 16.000 y 1.600. Eso es F, que es la tarificación vial por congestión. Y entonces yo aquí, como precisamente yo necesito calcular el área de este rectángulo, vean que ese rectángulo es 2.521, que es este volumen, multiplicado precisamente por la tarificación vial, o sea, por la diferencia de estos dos puntos que está calculada aquí. Entonces, aquí en el excedente, por eso es que estoy usando este término, que es M31. Entonces, sería el volumen de 2.521 por esa altura, que es F, precisamente F, M, que está aquí en M31, 14.000, ya me da el área del rectángulo. Y luego le tengo que sumar este triángulo, cuya altura es la diferencia entre 40.000, que está acá, que es este valor B3, menos el costo marginal, que es 16.051. Es esta diferencia. Entonces, esto me da esta altura, multiplicado por el mismo volumen, por H31. Base por altura, y esto dividido entre 2, que es el triángulo. Entonces, el excedente social neto en este caso da 66.580. No, esos son millones, ¿verdad? 66.587.000. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Señor, todo claro, profe. Muy bien. Entonces, ya hemos calculado el excedente social neto para el equilibrio óptimo. Noten algo, el excedente social neto con este volumen de 2.521 es mayor al excedente social neto correspondiente a el equilibrio con 3.106. Aquí ya estamos demostrando efectivamente que con este volumen, 2.521, el excedente social de la sociedad, el excedente social completo, total, el neto, es mayor que con el flujo que ocurre de forma espontánea en el sistema. Efectivamente hay una pérdida de excedente social neto, que creo que es la pregunta que sigue. Bueno, es una de las que sigue. La que sigue dice, 5. ¿Cuál es la magnitud de la distorsión económica que produce la congestión en el corredor? ¿Quién me puede responder eso? ¿O cómo lo calculo? La distorsión económica. O les pregunto primero, ¿cuál es la distorsión económica que ocurre aquí en este problema producida por la congestión?
¿Quién se acuerda? Ricardo, tal vez. ¿Cuál es la distorsión? Ricardo Rodríguez, ¿cuál es la distorsión económica que ocurre en este ejercicio? La verdad no me acuerdo, profe. ¿Alguien que le ayude? María José, ¿te acuerdas cuál es la distorsión económica? La primera distorsión económica que estudiamos. ¿Cómo se llamaba? Profe, la verdad no me acuerdo. No. ¿Alguien? Profe, no era que el conductor no percibe el costo marginal. Sí, digamos, eso es lo que lo produce. Andrés tiene razón. O sea, la distorsión se produce porque el conductor, los usuarios, perciben esta curva de color naranja que es el costo medio. No perciben la curva gris, que es la de costo marginal. Ya vimos siempre que en todo equilibrio entre oferta y demanda, cuando la oferta que se percibe es el costo marginal, este punto de equilibrio que ocurre con la curva de costo marginal, en este cruce de curvas de demanda y costo marginal, precisamente el excedente social neto es máximo, aquí lo estamos demostrando. Y por eso es que en ese punto es óptimo. Cualquier otro que calculemos nos va a dar menos excedente social, pero en ese es el máximo. Pero como el usuario no percibe la curva de costo marginal, no percibe la curva de costo gris, él toma decisiones por este costo, que es el que él percibe. Entonces se genera un excedente más pequeño. Entonces, efectivamente eso es lo que produce la distorsión. Pero ¿cómo se llama la distorsión que se produce? Sobreconsumo, profe. Exactamente. Sobreconsumo. Entonces, cuando me preguntan aquí en este problema, ¿cuál es la magnitud de la distorsión? Es la magnitud de ese sobreconsumo, de ese exceso de viajes. Entonces, ¿cómo calculo ese sobreconsumo? O sea, la distorsión. La distorsión que es igual al sobreconsumo. ¿Cómo la calculo? Como la diferencia, el sobreconsumo corresponde a esta diferencia entre la cantidad de viajes que efectivamente ocurre, porque es la que se da con la curva de costo que perciben los usuarios, y la cantidad de viajes óptima, que es la que ocurre o ocurriría si es que ellos percibieran el costo marginal. Esta diferencia es la distorsión económica. Porque recordemos que en el caso de curvas de oferta y demanda de transporte, la cantidad de bien, aquí el bien que se está transando son viajes. Entonces, cuando decimos que se consumió, en el caso cuáles son productos, que son oferta y demanda de productos, este eje horizontal lo que me da es la cantidad del bien que se consume. En este caso son viajes. Entonces, el sobreconsumo es un sobreconsumo de viajes. Se hacen más viajes de la cuenta. Esta diferencia entre 3.106 y 2.521, esta es la distorsión económica. Este es el sobreconsumo, ¿verdad? Esta es la distorsión económica. ¿Ok? O sobreconsumo. Entonces, lo vamos a calcular. ¿Sí quedó claro? Sí, sí, señor. Y ahora sí. Perfecto. Entonces, es la diferencia entre este y este. Entonces, hay un sobreconsumo de 585 viajes adicionales. Seguimos con la próxima pregunta.
Ahora dice, ¿cuál es la magnitud de la externalidad que produce la congestión? Bien. ¿Alguien me puede comentar con qué nos referimos con el término de externalidad? Una afectación. ¿Perdón? Como una afectación o sea, que lo que yo hago tiene alguna implicación a otro en el mercado, ¿no? Sí, correcto. Una externalidad se define como un costo que yo produzco, ¿verdad? Hay un agente que produce un costo, le produce un costo a otro agente económico, pero él ese costo no lo internaliza, no lo percibe, ese costo no lo asume. Entonces es una diferencia, ya con eso ya sabemos que es una diferencia de costos. ¿Okay? ¿Cuál es esa diferencia de costos? Es entre el costo que yo percibo y el costo que no percibo, pero que le estoy causando a los demás. Eso es una externalidad. ¿De acuerdo? Entonces, en nuestro caso, esa externalidad es la diferencia entre el costo medio que percibe el usuario y el costo marginal que él no percibe. Esa diferencia entre costo marginal y costo medio, que no es percibida por el usuario, con la decisión que el usuario toma, ¿verdad? El usuario decidió, o los usuarios decidieron que iban a viajar 3.106 usuarios, porque ellos están percibiendo un costo de 10.496, el costo que ellos perciben por salir todos estos a la carretera, y ese costo que ellos perciben es igual al costo que están dispuestos a pagar, que es el costo de la curva de demanda. Entonces, como es igual, por eso es que ellos salieron. Estos 3.106, y cada uno de ellos percibe un costo promedio de 10.496. Ese es el que ellos perciben. Pero resulta que ellos causan un costo mucho más alto, que está allá arriba. De hecho, vea que se sale hasta aquí de la escala que le puse al gráfico. Es un costo marginal altísimo. La diferencia entre ese costo marginal que está allá arriba y este otro, esa es la externalidad producida por los usuarios. Sí se entiende, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer aquí, que no lo he hecho, es calcular el costo marginal para este volumen de 3.106, que es el que está ocurriendo en el sistema. ¿Okay? Vamos a escribirlo aquí entonces, calcular ese costo marginal. Vamos a copiar esta ecuación calculada. Entonces calculamos el costo marginal para este volumen. ¿Okay? Entonces el costo marginal es de esta magnitud, 104.000. El costo que percibe el usuario es este, 10.496 que dijimos. Entonces, voy a escribirlo aquí, la externalidad es la diferencia entre esos dos costos, ¿de acuerdo? Este costo que no percibe y este costo que sí percibe. Esta parte del costo, ellos sí lo internalizan, ¿verdad? Lo internalizan porque es el costo que él percibe con el que él toma decisiones. Él ese costo lo siente, lo tiene que asumir, lo internaliza. La diferencia es lo que él no internalizó, es decir, la externalidad, por eso es que se llama así. Entonces, sería este valor de 94.395. ¿Quedó claro? Profe, digamos, si ese valor entonces está afuera del gráfico en este momento. Sí, porque es que si no el gráfico se vuelve muy feo, digamos, queda en una escala muy fea, pero ves, está aquí 45.000, es el tope que yo le puse, pero esta curva gris sigue creciendo, entonces como en 105.000 casi, 104.900, de aquí para arriba, si yo continúo, voy a alcanzar la curva gris en este valor, 104.000.
Ok, entonces en gráficos tal vez más pequeños, eso se vería como una intersección entre esas dos gráficas, ¿o no? No es una intersección. Voy a cambiar la escala, aunque eso me va a distorsionar las cosas que tengo aquí marcadas, pero para que lo veamos. Déjenme poner aquí el panel de formato. Ves que aquí le puse límites 45,000. Vamos a ponerle que llegue hasta 105,000. Ahí está. Entonces, es este valor que está aquí arriba. Si yo trazara una línea vertical, el punto de aquí de la externalidad, que en esta curva gris, aquí arriba, casi aquí, este punto de aquí, es casi ese 104,891. Entonces, lo que estamos calculando es la diferencia que hay entre, digamos, este punto de aquí arriba y este punto de aquí, esta altura. Ok, ya ahora sí, profe. Gracias. Ok. Sí, señor, ya ahora sí. Solo que, bueno, aquí ya me volví para que no perdiéramos la escala de los números que había dibujado. Que entonces es entre este punto y el de allá arriba. Esa es la externalidad. Y fíjense que estamos calculando esa externalidad para este volumen de 3106, que es el volumen que realmente ocurre en el sistema, ¿verdad? Es como la gente que salió hoy en la mañana, en la hora pico de la mañana, a sus trabajos, digamos que en la carretera Florencio del Castillo, por decir algo, ¿verdad? Que creo que es la que decía aquí, la gente que viene de Cartago a San José. Venía por esa carretera una cierta cantidad de tráfico que tomó la decisión de venirse en carro, otros venían en bus, pero bueno, hay cierto flujo en la carretera. Para esos viajes que hay en la carretera, ellos experimentaron un tiempo de viaje o un costo de viaje determinado, ese es el que ellos experimentaron. Y lo sintieron cada uno en promedio. Pero ellos no saben cuánto fue el costo marginal que realmente causaron. O sea, el cambio de costo total, esa diferencia, o más bien ese otro costo, ninguno lo percibió. Pero ese es el volumen real que ocurrió en la carretera. Entonces, para ese volumen real, calculo el costo que ellos percibieron y el costo que no percibieron, que fue el marginal. La diferencia entre esos dos es la externalidad, pero repito, para el volumen del equilibrio de los usuarios, el equilibrio espontáneo, lo que ocurre realmente en la vía. Ahí es donde calculo la externalidad. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense que esa externalidad es la que yo calculo aquí también para el flujo óptimo. ¿Se acuerdan que cuando yo calculé la tarificación vial por congestión, calculé la diferencia también entre el costo marginal y el costo medio? Lo mismo que acabamos de hacer, pero solo que en esa oportunidad yo no lo calculé para el volumen de 3106, lo calculé para el volumen de 2521, que es el óptimo. Hice lo mismo, diferencia solo que ahora entre este punto y este. Es una diferencia más chiquita. Me dio 14,439. Y dije, eso llamamos tarificación vial por congestión. Vea que entonces la tarificación vial por congestión no corresponde no corresponde a otra cosa, sino a la externalidad, pero calculada para el volumen óptimo, para el equilibrio óptimo. Recién esta que calculamos es la externalidad, pero calculada para el volumen del equilibrio de los usuarios, para el equilibrio espontáneo, para el 3106. La tarificación vial por congestión es la externalidad calculada, pero en el punto de flujo óptimo, 2521. Y precisamente la tarificación vial por congestión es una tarifa que lo que hace es cobrar o internalizar esa externalidad que la gente no siente. Lo que vamos a hacer es que se la trasladamos a través de una tarifa.
para que ahora sí la perciba. Y entonces, el equilibrio que se dé sea el de 2521, no 3106. Solo que, repito, en tarificación vial por congestión, calculo la externalidad, pero para el flujo óptimo. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Si alguien tiene duda, por favor, pregunte. Entonces, cuando me dicen, ¿cuál es la distorsión económica? Es el sobreconsumo, es la diferencia de volumen. ¿Cuál es la magnitud de la externalidad que produce la congestión en el corredor? O sea, la que realmente ocurre. Pues entonces es la diferencia entre el costo marginal y el costo medio, esa externalidad, en el flujo que realmente ocurre, 3106. ¿Cuál es la magnitud de la pérdida social? Esa es otra cosa. Una cosa es la externalidad y otra cosa es la pérdida social. La pérdida social es la diferencia, la pérdida de excedente social neto que ocurre. Entonces, el volumen que realmente pasa en la carretera son 3.106. Con ese volumen habíamos calculado un excedente social neto de 45.800.000. Pero vimos que en el óptimo, ese excedente social es de 66 millones. Es más alto. La pérdida social es la diferencia entre esos dos. Aquí como negativa, porque es una pérdida de 20.700.000. ¿Okay? Nada más diferencia entre excedentes sociales de este equilibrio y este otro. ¿Sí? Aquí se pregunta como pérdida social. También uno lo podría preguntar como, ¿cuál sería la ganancia que obtengo si logro el equilibrio óptimo? Que ese equilibrio óptimo lo consigo cobrando la tarificación vial. Esa ganancia es la misma pérdida, solo que positiva, ¿verdad? Sigue siendo la diferencia, pero en términos positivos. Es el triangulito aquel que habíamos marcado ahí en una clase como pérdida o como ganancia, según cómo se vea. ¿De acuerdo? La última pregunta, calcule la magnitud de la tarificación vial. Eso ya la habíamos resuelto. Entonces dijimos, es diferencia entre el costo marginal y el costo medio, pero en el flujo óptimo. En 2521, esta diferencia entre 16.051 y 1.612, que la habíamos calculado por aquí. ¿Preguntas? No, señor, todo claro. Muy bien. Bueno, este ejercicio, esa era la intención, poder clarificar, pero con un ejemplo numérico, cuantitativo, todos los conceptos que habíamos visto. En este caso, de la primera distorsión económica que produce la congestión, que es el sobreconsumo. El segundo ejercicio, bueno, está relacionado, aunque no hace todas esas preguntas, pero aquí también podemos hacer todas esas preguntas. Por la hora, lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar como ejercicio de tarea y lo revisamos la próxima vez. ¿Okay? ¿Qué es este ejemplo 2 de Batman y Robin? Aquí, el dúo dinámico. ¿Okay? Ciudad Gótica. Con este ejemplo medio chistoso que se había inventado la otra profesora, lo que estudiamos es la segunda distorsión económica que produce la congestión. Básicamente aquí lo que se hace es que el ejercicio me pone dos posibles rutas desde la Baticueva hasta Ciudad Gótica. ¿Okay? O sea, tenemos, vamos a ver, aquí para dibujarlo. Se los explico para que ustedes lo puedan ya hacer en su casa y lo vemos la próxima vez, como les decía. Tenemos la Baticueva aquí y Ciudad Gótica aquí. Entonces lo que nos dice es que hay dos rutas. Una que se va por el centro, que es una ruta directa de 6 kilómetros. Y otra ruta, digamos, que es rodeando la ciudad, que mide 12 kilómetros. Para cada una de esas rutas, bueno, y además me dice que bueno, que el dúo dinámico necesita elegir por dónde se va, por una o por la otra, ¿ok? Y que es en un momento en donde hay una cierta cantidad de viajes que van, digamos, que están viajando por esas rutas. O sea, nos dice que
entre las dos rutas se está distribuyendo en este momento una cantidad de viajes igual a, ¿dónde dice por aquí? 16.000 vehículos por hora, este flujo. ¿Sí? Entonces hay 16.000 gentes que se están moviendo entre esos dos puntos, que son como donde está ubicada la Baticueva y Ciudad Gótica. Entonces, ese flujo se está distribuyendo por aquí y por aquí. Entonces, nos dan las curvas de costo, una curva de costo para esta ruta y otra para esta ruta. Recordemos que en este podíamos dibujar, es como imaginarse las curvas una frente a la otra. Vea que están dadas por segmentos, porque la primera es para flujos de menos de 3.000, digamos que aquí está 3.000, de aquí para acá hay 3.000. Entonces es una línea recta hasta aquí y luego es una curva así creciente. Y la otra es de 0 a 7.000, pero medidos de aquí para acá. Vamos a suponer que aquí son 7.000. Entonces igual es una línea recta hasta aquí. Y luego otra curva creciente. Okay. Bueno, nos dan esas curvas. Nada más hay que tener cuidado que estas curvas por aquí adelante dicen que es... Bueno, aquí hay un error. Aquí dice que esas son curvas de costo total. Yo creo que en realidad se refería a costo medio. Ustedes las van a tratar como si fueran curvas de costo medio. Y dice que están en colones por kilómetro. Entonces, para tenerlo en colones, necesitaríamos multiplicarlo por la cantidad de kilómetros, una por 6 y otra por 12. Pero básicamente es así rápidamente para explicarle. Tengo esas dos curvas y lo que preguntan es, ¿qué le sugeriría a usted al dúo dinámico para que logre la asignación más eficiente y luego calcule los valores de la asignación óptima de flujos entre las rutas disponibles? Bueno, lo de la asignación más eficiente y esto, los términos también como que se redactó este problema no son los más sencillos, digamos, de entender. Pero básicamente lo que queremos hacer aquí es dos cosas. Encontrar cuál es el equilibrio del sistema, es decir, el dúo dinámico tendría que irse por la ruta que a ellos les sirva más, ¿verdad? Que sea la más corta para poder llegar a atender el problema en Ciudad Gótica. Entonces, ellos tendrían que irse por la asignación del usuario, es decir, donde el costo para el usuario sea el más pequeño y es cuando estas dos curvas se cruzan. Entonces, es básicamente igualar las dos curvas y encontrar cuál es la asignación, cuánto flujo se va a ir por una ruta y cuánto flujo se va a ir por la otra. En realidad, de eso se trata el problema. Y la otra pregunta tiene que ver con cuál es la ruta óptima para el sistema. Entonces, lo que hay que hacer es transformar estas curvas de costo medio, transformarlas a curvas de costo marginal. Y entonces se obtienen otras curvas que van a obtener una distribución de viajes diferente. ¿Okay? De eso se trata el ejercicio. Entonces, bueno, la idea es que ustedes lo resuelvan y lo vemos la clase de lunes, si Dios lo permite. ¿Okay? Si tienen ahí cualquier duda, también con gusto me pueden escribir y les ayudo a resolver el ejercicio. Bueno, eso sería por la clase de hoy. Entonces, si Dios lo permite, nos veríamos el próximo lunes. Que tengan... Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Yo les aviso también ahí por WhatsApp porque la profesora no me respondió. Entonces, apenas sepa, yo les comento sobre lo del examen. Profe, gracias. Con gusto, hasta luego.